Muy buenas a todos. Miren, este es el último vídeo de, no sé si tengo en el canal ya, pues 6 o 7 desde hace 2 años, directos, debates, respuestas sobre el tema de la ley Mordaza digital, la mal llamada ley Influencer, Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en 2022. Les pido que este vídeo lo compartan, no porque va a ser el último, sino porque creo que es esclarecedor que todo el mundo, usuarios y creadores, se den cuenta de lo que está haciendo el gobierno y cómo al respecto de esta ley. Y miren, como les digo siempre, uno puede estar equivocado o puede ver las cosas de un modo distinto a la otra persona. No se fíen de lo que oigan por ahí. No se fíen de la gente que van a ver en este vídeo. Pero tampoco se fíen de mí. Por favor, acudan a la ley, que les voy a poner nuevamente el link aquí abajo, y lean ustedes mismos lo que voy a explicarles sucintamente antes de entrar al aspecto más importante de este vídeo. ¿La ley no afecta a los creadores españoles que están en Andorra o fuera de España? Sí, afecta. Vayan ustedes, no se fíen de lo que yo les diga ni de lo que escuchen. Por favor, vayan ustedes a la ley y lean. Lean, si entienden y saben comprender el castellano, y sabrán artículo 3.e y subsidiariamente G y punto 4 lo que dice, lo que establece, y si tienen alguna duda, pues que alguien se la resuelva. En este canal, desde luego, ya lo hemos hecho. No se van a implementar medidas para censurar información contraria al gobierno o al poder político. Sí, el código de conducta que está establecido en el artículo 15, vayan ustedes al artículo 15.4 y especialmente lean el apartado J, criterios que dirimirá exclusivamente el gobierno de manera discrecional y de acuerdo con su punto de vista. No existen sanciones ni condicionantes a opiniones políticas divergentes con el poder o con lo que se entienda según el poder que es odio hacia algún colectivo o que haya que hablar de cierta manera. Sí, sí existe. Vayan ustedes al régimen sancionador, artículo 157.1 y siguientes. Infracción muy grave, incitar a la discriminación o el odio, términos onomásticamente subjetivos, depende de quién considera que algo es odio o discriminación, a sexo, discapacidad, orientación sexual, género, expresión, raza, color, creencias o opiniones políticas o de cualquier otro tipo, características sexuales, genéticas, de lengua, religión, creencias, nacionalidad, patrimonio, nacimiento, etcétera, etcétera. Estas sanciones no se aplicarán a los divulgadores. Sí, artículo 156.1, que dice que se aplicarán a los prestadores de servicio de comunicación audiovisual definidos en el artículo .2.1, que establece que es a todos los prestadores de servicio de comunicación audiovisual, considerados como tal también los llamados usuarios de especial relevancia, los que se tienen que inscribir en una lista y los que se tendrán que inscribir cuando en el futuro bajen los baremos. Bueno, pero no sanciona directamente el gobierno. Sí, artículo 155.1, donde establece la competencia sancionadora al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, directamente el Gobierno de España y a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, cuya directora fue nombrada en 2022 por el Gobierno, directamente en este caso por Pedro Sánchez, y los 8 consejeros por los diferentes partidos políticos, teniendo ahora mayoría el Partido Socialista. Si esto que acaban ustedes de ver y leer, al margen de cualquier explicación u opinión o consideración que puedan haber visto en este canal o en cualquier otro, no lo consideran una ley mordaza, pues entonces que tenemos un problema grave de comprensión del idioma a nivel objetivo, de acuerdo con el código lingüístico, con lo que dice literalmente la ley. No, pero no se aplicará a los usuarios solamente. Sí, se aplicará a los usuarios, porque los usuarios de especial relevancia, los youtubers, divulgadores que se tienen que inscribir en la lista, están definidos en el artículo 94. Y dice el artículo 94.1, literalmente, que estos usuarios se consideran prestadores de servicio de comunicación audiovisual a efectos del cumplimiento de los principios del título 1. Y de acuerdo con el artículo 86, que lo dice literalmente, que tienen que observar los principios del artículo 4, 6, 10, 12, 14 y 15, que establece también la supervisión pública y el control ante la llamada desinformación, discriminación, así como también la promoción de la inclusión lingüística, la inclusividad, los discursos y el lenguaje inclusivo. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora establece una censura, una disuasión, unas amenazas, unas sanciones potestativas de la administración directamente contra los influencers, pero también la posibilidad de ayudas, subvenciones, premios a quienes cumplan, a quienes promuevan los principios que esta ley defiende. Estos son aspectos objetivos de la ley que la establecen y la definen en su marco, en lo que se establece como una ley
dirigida y pensada para que el poder político tenga la facultad de controlar la información y la opinión en las redes sociales por parte de los grandes creadores de contenido y de opinión pública en Internet. Lo tienen ustedes objetivamente redactado. Ahora bien, entonces, ¿por qué los divulgadores no están hablando de esto? O desde luego los grandes a los que ahora afecta a través del primer reglamento con unos criterios muy elevados no están diciendo nada, etcétera, etcétera. O por ejemplo también porque hay gente defendiendo la pertinencia de esta ley o diciendo en público, como el otro día en Horizonte o hace 2 años en el debate que tuve en el canal del Chocas, que esta ley no es para censurar. Pues porque la función de 2 personas, un abogado de Podemos y un púbere que se dedica a defender las acciones y la legislación del gobierno sin ningún tipo de formación y con apenas 20 y tantos años, se están dedicando a decirle a los grandes creadores o a los grandes creadores que ahora están en España y con los cuales ellos tienen relación, que no se preocupen, que no pasa nada, que esta ley no es para censurar, que a ellos no les va a afectar, etcétera, etcétera. Por un lado, Juan Anuj, que ustedes vieron el otro día en el debate de Horizonte y le vieron por una razón fundamental, sin haberse leído la ley, sin conocer la ley, moderador de algún streamer grande que actúa bajo las directrices del abogado de Podemos, Cristóbal Gázquez. El otro día pudieron verle en Horizonte debatiendo conmigo y él mismo reconocía lo siguiente. Ahora mismo yo, coronel, por favor, o sea, si puedo concretar. Es que ahora mismo yo estoy gestionando a los creadores de contenido y yo he sido que les ha pasado la información antes de que saliera. Madre mía, chaval, espero que no sea verdad. Hombre, pues claro, porque yo era quien estaba ahí con un jurista especializado para que supieran que estaba... Con un jurista especializado es Cristóbal Gázquez, que vamos a ver ahora. Les he pasado toda la información. He estado con ellos para que supieran qué pasaba y que ellos dijeran, porque yo no quería que saliera. ¿No te das cuenta que ha sido utilizado por esos señores? ¿Es utilizado por quién? Si la ley va a salir igual. Yo dudo que haya sido utilizado. Creo que realmente hay un buen premio, además, para quien sí está a favor de esta ley, como es el caso de Juan Anuj y Cristóbal Gázquez, quienes, como él mismo dice, se han encargado de ir a los diferentes creadores de contenido a quienes ahora iba a afectar la ley, donde yo digo en el programa, ahora lo entiendo todo, porque esos creadores a mí personalmente me habían dicho que no estaban preocupados por X razones, entendiendo que es que a ellos no se les va a aplicar porque los grandes creadores que se dedican a streamear, a videojuegos o a podcast, no lanzan ni construyen opinión pública, es decir, no son un objetivo a silenciar por parte del poder político. Por eso, este chico, bajo las directrices de un jurista, Cristóbal Gázquez, el abogado de Podemos, se han dedicado a ir a estas personas y a decirles: ustedes tranquilos, no se preocupen, no hagan nada, no digan nada, que nosotros nos encargamos de hablar con el gobierno para que no les afecte. Estando a favor, repito, del aspecto más peligroso de la ley. Pero es que todo esto que estoy explicando no lo he dicho yo. Lo han dicho ellos mismos. ¿Cuál es el tema fundamental por el que ahora mismo están satisfechos? Porque el objetivo que tenían y que tienen es el de generar confusión. Es decir, que la gente que escuche lo que algunos estamos advirtiendo y explicando con la ley en la mano quede al espectador medio y a los grandes divulgadores o a los medios divulgadores en duda. Si yo digo la ley es censura y hay otra persona que dice la ley no es censura, el público no sabe y queda como, bueno, pues ya veremos. Que ese es el objetivo de estos dos, como ellos mismos van a reconocer en un directo que hicieron a la postre en el canal de este chavalín. Siendo el caso en el que, según estas personas, mientras se reunían en el gobierno para fiscalizar, controlar una ley en las cuales ellos manifiestan o manifestaban estar en contra, pues encontramos a este chico, este tal Anuj, en la presentación del libro del presidente del gobierno, Tierra Firme, a un evento en el que se acudía mediante invitación, acompañado del también divulgador Alan Barroso, que cobró sustanciales 40.000 euros del Partido Socialista como asesor en Aragón y que está a favor del silenciamiento de las opiniones contrarias a las suyas, como por ejemplo la de Roma Gallardo, utilizando una herramienta que no utiliza nadie en Internet, que es la denuncia de un contenido que comenta un contenido suyo, tirándole el vídeo y poniéndole un strike. No sé quién puede creerse, al margen, repito, de lo que dice la ley, que estas personas que avalan la ley y que han participado en su puesta en marcha con el reglamento que acabamos de ver entrar en vigor, que digan que están en contra al mismo tiempo que acuden bajo invitación a actos con todo el gobierno, del presidente del gobierno palmeando, riéndole las gracias,
Pero señoras, damas y caballeros, es que hace 2 años, en la primera intentona de este grupo de creadores de contenido, donde reivindicaban la figura del trabajador, de creador de contenidos digital, es decir, que los divulgadores que no ve nadie, pero sin embargo quieren vivir de divulgar, como es el caso de estas personas, tuvieran el amparo del Estado bajo la creación de un sindicato. Esto no funcionó porque fue puesto en evidencia por la gran mayoría de creadores de contenido. Sin embargo, escuchemos lo que decían entonces personas como este chaval, que ahora dice que está en contra de que se pueda aplicar esta ley para censurar discursos de odio o discriminación. O sea, el odio se tiene que intentar paliar pronto, porque cuando no lo haces es un tumor que se expande. Ya. O sea, que se equivoca totalmente Albertini en Horizonte cuando dicen que a este chico, este pobre chaval, le están utilizando. Ni pobre chaval, ni le están utilizando. Lo que pasa es que está viendo su oportunidad para una ley de la que aprovecharse y establecer unos parámetros ideológicos que sí defienden, que es el cercenamiento de los discursos que no comulgan con su línea ideológica, convenciendo a los divulgadores más grandes que ahora podrían movilizar o unir un descontento y una oposición a dicha ley de que no se les van a aplicar, que estén tranquilos y generando en la mayoría de los espectadores confusión, eso sí, bajo las órdenes y directrices de Cristóbal Gázquez, el abogado que puso Podemos a una tuitera que se burlaba de la muerte de Carrero Blanco. Ojo, que a mí eso me es totalmente indiferente y no creo que haya que encausar a nadie por ningún tipo de manifestación en este sentido. Pero me refiero que no estamos hablando de gente independiente ni de gente que no quiera o no sepa de qué va esta ley. Y a pesar de que sus acólitos lo presenten como el jurista más joven que ha conseguido una sentencia en el Supremo a su favor, no es así, entre otras cosas porque para ser jurista hay que crear derecho. Este señor lo que ha hecho ha sido invocar un antecedente jurisprudencialmente ya establecido, que es simplemente decir, no, es que esto era broma, en el recurso más sencillo, que es ante el Supremo, no en primera instancia, en el orden penal, en un tribunal además nombrado y dirigido políticamente. Y de hecho todo esto que estoy explicándoles es que ellos mismos lo reconocen en un directo que además hicieron después, jactándose de que habían conseguido su objetivo, como el propio Cristóbal Gázquez pondría en Twitter, que es llevar al espectador a la confusión, a que no sepa si lo que estamos diciendo algunos con la ley en la mano es cierto o no, simplemente diciendo esto es mentira, y con un chaval, como en este caso, que no se había leído la ley y que simplemente estaba leyendo una serie de directrices que le había marcado Cristóbal Gázquez, como él mismo dice en ese directo, que les dejo en la descripción. Y les invito, además que les van a dar a él visitas y seguro que eso le gusta, tendrá un poco más de repercusión, que vayan, lo vean, porque no tiene desperdicio ver hasta qué punto esta gente manifiesta públicamente que lo único que les interesa es que el público, que la audiencia, no perciban la peligrosidad objetiva de lo que está legalmente escrito, tirando valores fuera o diluyendo un poco el tema. Repito, como ellos mismos dicen, como en este caso, este chaval reconociendo que no se había leído la ley y que simplemente fue a decir lo que le había dicho el otro. Lo que hice mal fue meterme en debate legal. O sea, tenía que haberme salido completamente. O sea, tenía que haber intentado protestarle para dejarle igual en el aire y ir a la parte en la que tal. Porque, claro, o sea, yo básicamente o sea, dije lo que tú me dijiste, pero después si él me sale con otra ya no puedo decirle porque no tengo concreción. Pero, o sea. Ya te había tirado luego el artículo 30 del tema de la regulación tal. Pero escucha. El artículo 30 establece literalmente que quien tiene que sancionar, de acuerdo con la directiva europea, el artículo 30 de la directiva europea dice que el régimen sancionador no lo puede aplicar el gobierno, lo prohíbe Europa, que es lo que yo dije en el programa. Y lo que le está diciendo el abogado a este chaval ahora es, tú no te preocupes por eso porque eso la gente no lo ha llegado ni a entender. Escúchenlo. Yo he tenido que explicar qué significaba eso. ¿Tú te crees que lo de Horizonte o él ha entendido la diferencia entre una cosa y otra? No. No, o sea. Se ha quedado que tú lo has dicho, que esa mierda estaba de 2014. Punto. Ya estaría. Ya estaría. El espectador no sabe quién dice la verdad. Les repito, si creen que esto es una manipulación tendenciosa de este vídeo, les dejo el link, vayan ustedes y vean el programa entero de estos dos caraduras. Pero no te preocupes tampoco. ¿Por qué? Porque ese argumento sí. Si lo hubiera sabido llevar y hubiera podido insistir y sobre todo no se hubiera indignado, pues lo mismo si te pudiera haber hecho un poquito de contra. No tenía que haber salido por la parte legal. Porque la parte legal me come con sentido, porque ahora estuve ahí. O sea, yo ahí estaba de cara informador. O sea, yo estaba cogiendo la información que tú me habías dado y informando con eso. Pero claro, es. Y eso era para hacerle puente. Simplemente fue por. O sea, realmente fue por contraargumentar. Fui a lo fácil y. Correcto. Bueno, o sea, no. No, pero que está bien hecho, te vuelvo a decir. Porque recuerda que esto era. El tema era
sea, te iban a tirar por lo legal porque te iban a tirar de eso, la mesa de la jurídica, y sí o sí te iban a tirar por ahí. La cosa es simplemente plantarles cara, hacerles dudar, y en el momento que lo haces dudar ya se fue el tema a lo político, que fue lo que hiciste luego. O sea, fíjense, ellos sabían que yo iba a exponer, como llevo haciendo 2 años, señores, miren lo que dice esta ley, es que esto es peligrosísimo. Su objetivo, como ellos lo habían preparado, era simplemente decir que no, para inducir a confusión al espectador, y luego ir al aspecto político, es decir, al barro, al bulo, a que hay que defender los derechos humanos, etcétera, etcétera. Esa es la estrategia. Como la estrategia les salió bien, pues entonces ellos están satisfechos. Y no solamente eso, sino que por eso no quieren debatir más. Porque esto ya se ha aprobado, ya está en marcha, ya dentro de 1 año y medio, 2 años, se va a hacer un reglamento que baje los baremos y que ya toque directamente a los divulgadores medianos que el gobierno puede querer censurar. Los grandes ya habrán dicho, bueno, yo en su día acepté escribirme en el registro, acepté todo esto, y el gobierno, con esa legitimación, 1 año o 2 después de decir, no, si esto ya lleva 1 año o 2 aplicado y nadie se ha quejado. ¿Por qué se aplica usted? ¿Por qué se queja usted? Porque es un nazi, porque es un ultraderechista, porque usa barro, porque usa fango. Dentro de 1 año o 2, cuando se haga un reglamento que baje los baremos y ya se aplique de manera, eso sí, muy puntual y de manera paulatina y 1 por 1 la censura que vendrá desde luego. Como esta gente además sabe y quiere, a pesar de que ahora cínicamente estén presentando que no es para tanto, ¿no? Que no se preocupen, porque obviamente les interesa que esto salga adelante y que los creadores grandes ahora no digan nada, y por eso están detrás de cada uno de ellos diciéndole, no te preocupes, que ya hemos pactado, que tal, no sé cuántos. Pero fíjense, si lo saben, que hasta tal punto este jurista, este abogado, Cristóbal Gázquez, que escuchaban con el chavalín en su directo el otro día, mira lo que llegó a decir directamente en su Twitch. Evidentemente, sí es verdad que había cierta incertidumbre o había cierto desasosiego entre los creadores de contenido para ver qué iba a pasar con la normativa. Se refiere a cuando yo hace 2 años hice un vídeo explicando y desgranando la ley. Es lógico, evidentemente no era el acabose que intentaba vender a algunos para ganarte el voto o mandar al voto a algún partido, como hacía esta gente. Según esta persona, yo estaba simplemente exagerando lo que el gobierno estaba haciendo con esta ley para mandar a la audiencia a votar a algún partido. Eso es lo que está diciendo sobre mí. Sino que realmente pues vieron que no pasaba nada. Claro, aquí tampoco somos tontos. No pasaba nada porque el reglamento no se hizo. Y no se hizo porque no había mayoría para llevarlo a cabo. Porque recordemos que esta ley se hace en su día simplemente con los votos del Partido Socialista y al final con la abstención del PP. Ningún socio del gobierno independentista, Podemos Sumar, quería esta ley porque sabe que se abre la puerta para también ir contra los creadores de contenido que vayan contra el gobierno. Por eso la aprobaron en diciembre por decretazo. Y cuando esta gente se enteró, a pesar de que no se abrieron las consultas este diciembre, sí que aceptaron a estas personas para que fueran llamadas y escuchadas a la hora de establecer los baremos del reglamento, según ellos, porque solamente estaban interviniendo las televisiones. ¿Qué hicimos? Pues bueno, a partir de 2022 empezamos a mantener reuniones y empezamos a vigilar qué pasaría con esto. Para que se te aplicara la ley, se te aplicara lo de los 100K. 100 seguidores, 100K seguidores, 100K euros. Evidentemente hubo que hacer tapón y a fecha de hoy esto se ha quedado en 1 millón de seguidores y en 300.000 ya hay una variable ahí para 2 millones para que fuera lo anterior, ¿vale? Ya explicaremos más de esto algún día. Entonces, bueno, hoy, es decir, ¿hemos colaborado con el Ministerio para escribir esta ley? No. Hemos apretado mucho al Ministerio para que no se les vaya la pinza con esta ley. Esa sería la definición. La redacción y su porro ha sido suyo. Y digamos que así ha salido. Entonces vamos a ver, ¿qué ocurre con esta historia? Vamos a enlazarlo con toda la narrativa nacional actual. Pedro Sánchez dijo ayer, voy a tomar medidas para luchar contra la desinformación, los bulos y toda esta historia. Primer paquete de medidas. Pedro Sánchez sabe perfectamente que la ley de medios ya existe. La ley de medios existe porque se votó en 2022. La mal llamada ley influencer. Esto es lo que piensa el PSOE. La ley de medios, ¿sabéis cuál es? Es la Ley General de Comunicación Audiovisual. ¿Vale? Y claro, ¿y cuál es el mecanismo? ¿Y cómo puede coger y enganchar y no controlar o sancionar, porque también podría hacerlo ya a su momento, pero cómo puede aplicar todo el porro de la desinformación a gente que está en redes sociales soltando mierda y a pseudomedios de información? A gente que está en redes sociales soltando mierda y a pseudomedios de información. Soltando mierda y a pseudomedios de información. ¿Cómo lo puede hacer? Con la LGCA en la mano. Con la mal llamada ley influencer, con la LGSA, con la Ley General de Comunicación Audiovisual, con la ley que les he enseñado al principio.
estos señores que se dedican en televisión a decir que no se va a censurar a nadie, y este señor en su canal acaba de decir que a quien, bajo su criterio, suelta mierda o son pseudomedios de información. Obviamente contra el espectro ideológico del gobierno. Y Pedro Sánchez puede directamente multar, sancionar o suprimir a los que considere que desinforman. Sí, no solamente lo han leído al principio. A pesar de que se dediquen a crear confusión y a calmar a una parte de los divulgadores para que no pongan el grito en el cielo, lo pueden ustedes mismos escuchar como lo acaba de decir este señor, que está contando a su audiencia en su canal este porro. Y este señor es el que mandó a televisión a este púbere indocumentado, pero que sí que tiene relación porque es moderador de Illo Juan, no sé si de Ibai, de los grandes, y puede decirles, oiga, tranquilízate, esto. Y en el momento que lo hace dudar, ya se fue el tema a lo político, que fue lo que hiciste luego. O sea, si al final de la transición, si el tema simplemente el jurídico era presentarle un muro, después de ese muro ya pasamos al siguiente, ¿vale? Y ya te vas a lo tuyo, que es lo político, que ahí te lo comes, ¿vale? Ahí a este y al otro. Iker, porque no estamos... Es decir, que el tema era a los que estábamos advirtiendo, oiga, esto es para censurar, esto abre la puerta a la censura, presentar un muro, decir que no y llevar el tema a lo político, donde se supone que esta persona a mí me come. En fin, pero no acaba aquí la cosa. Escuchen lo que siguen manifestando en este directo después del debate, después de verse a sí mismos triunfadores, de haber generado confusión y haber calmado y disuadido de cualquier acción contra esta ley. Maravilloso. Entonces ahora estáis diciendo que porque se tengan que respetar los derechos de las mujeres, que no se tenga que provocar el odio, incitar al odio, ni... Claro, porque hemos visto que este gobierno es súper ecuánime como un juez a la hora de determinar lo que es y de lo que no es odio, lo que son derechos de las mujeres y lo que no. Pero seguimos. Llevar a cabo conductas que puedan ser peligrosas para niños, o decirle al niño, coge la tarjeta de tu abuela y cómprame este NFT de puta madre. ¿Estás diciendo que eso es un peligro como el nodo? No, hermano, no. Son delitos, ¿sabes? Pero son delitos. Si son delitos o no, lo dirime un juez. Se supone que este señor es abogado, no la administración, como se abre en este caso a través de esta ley. A pesar, repito, de que como bien podemos ver, esta gente está a favor y lo que están haciendo es una ficción para calmar los ánimos y para evitar una reacción contra esta ley. Repito, vayan ustedes y vean este directo. No creo que haga falta más, pero hay un último aspecto que me llamó la atención de las declaraciones que hicieron estos señores el otro día, que creo que deben responder cuando están siendo los interlocutores, ellos, autoarrogados en representación de los divulgadores con el gobierno, y han llegado a algún tipo de pactos que a ellos, personalmente, les calma, pero que no pueden decir. Creo que deberían responder a lo que vamos a escuchar a continuación. De la que hemos liado, y acuérdate que, esto pues no se puede decir, pero a las últimas reuniones íbamos más tranquilos porque tenemos una cosa bastante segura también. ¿Qué es lo que no se puede decir? ¿Qué les hace a ellos estar tranquilos e ir a esas reuniones con el gobierno tranquilos con una cosa bastante segura? Si ustedes están actuando como interlocutores y de buena fe, como ustedes dicen, en aras de la comunidad y de todos los creadores de contenido, compartan o no su espectro ideológico, deberían manifestar y explicar públicamente lo que han dicho, los pactos a los que han llegado y los acuerdos o lo que les ha dicho el gobierno que van a hacer. ¿O solamente es algo que les compete a ustedes y por eso a ustedes les tranquiliza? Bueno, hay una parte también muy llamativa en la que comentan que yo en el programa digo que efectivamente esta ley se intentó en Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos, en aras de defender la Carta de Derechos Fundamentales de la Revolución Norteamericana, no lo llevó a cabo, no lo aprobó, esta ley no triunfó. Para ellos, eso es libertinaje jurídico, porque sí que tiene que haber una tutela de los estados en Europa de acuerdo con los derechos fundamentales en régimen administrativo. Es decir, de acuerdo con estos señores que están negociando, que están oponiéndose, según dicen, al gobierno, sí tiene que haber una tutela de los estados de la práctica de los derechos humanos en la divulgación y un respeto a los derechos humanos en la divulgación en Internet, como van a decir a continuación. Se negaron, pero en redondo. En Estados Unidos. Es como cualquier cosa. Es decir, en Estados Unidos... No, pero es que eso es parte de la concepción que tenemos de la libertad de expresión en Europa y en Estados Unidos. Digamos que en Europa sí ejerce equilibrio, tiene que ejercer equilibrio con otras cosas, con otros derechos. Es decir, tiene que cercenar, tiene que poner límites a la libertad de expresión en algunas cosas, como en los derechos humanos. Son fundamentales de la misma categoría, pero en Estados Unidos es... da igual, todo es. ¿Tú acuerdas de Men in Black, de los periódicos estos, magufos, tal? Pues eso ahí es que se puede, de puta madre. No, pero... O sea, en Estados Unidos lo de los medios no tiene sentido, pero bueno. ¿Sabes? No, eso no tiene sentido. No tiene sentido que cualquiera pueda publicar cualquier cosa y en caso de atentar contra el derecho de un tercero, solamente un juez tenga la facultad para dirimir la cuestión. Eso no tiene sentido.
sentido, para estas personas lo que tiene que haber tienes un control directo y regulatorio del Estado de lo que sea información veraz y lo que no. Directamente, solamente por el Estado, imponer multas para ello. Lo están reconociendo públicamente. Y señores, repito, estas personas son las que están convenciendo a los divulgadores grandes de que no se opongan, de que no digan nada, de que no se preocupen, porque a ellos, como no son generadores de opinión pública, solamente se les va a pedir 4 tonterías sobre los anunciantes. Y estas personas, este abogado y este señor y este chico, se han encargado de ir a estos grandes divulgadores a decirles no os preocupéis. Como van a escuchar también a continuación. ¿Has hablado con Jordi Wild? Porque yo sí. Pues yo también. ¿Quieres que te enseñe el teléfono? Vale. Es que Gisbert yo creo que no sabía qué estaba pasando fuera. O sea Gisbert realmente no sabía que ya había algo. O sea, Gisbert se creía que era el primero en pisar la luna y ya habían estado los chinos. Cine, mote cine. Ideológicamente no me ha venido nadie. O sea, poca gente me ha venido a decir, bueno, comprar por el gobierno. No sé. O sea, a ver, intuyo que mucha gente se va a dar su opinión. He ido a donde he ido. O sea, esperaba que fuera diferente. Pero bueno, o sea, yo creo que con que haya quedado la postura más o menos clara y que hay que luchar, me vale. Creo que lo he hecho bien. Estamos de acuerdo. Y además, la conclusión del directo, es que se ve, es que lo dicen claramente, la conclusión del directo, el objetivo, lo que más le preocupaba de alguna manera a este chico y al que le mandó, a Cristóbal, es que no quedaran como unos defensores, de alguna manera, como una muleta del gobierno en la implementación de esta ley. Pues llega a este punto, más claramente, creo que no se puede exponer. Independientemente de eso, aunque yo ya tengo un debate con este señor Cristóbal, que según él ganó, lo pueden ver en el canal del Chocas y en el mío, y ver los comentarios y ver el propio debate, yo no voy a debatir con alguien que no conoce la ley, que simplemente actúa como un titiritero, como el chavalín este, que no tiene ningún tipo de conocimiento o formación, ni siquiera se ha leído la propia ley que él mismo va a defender o a pelear por sus derechos frente al gobierno. Pero sí contra Cristóbal, que es realmente quien está llevando la materia y el grueso jurídico en principio de todo este asunto. Y creo que es muy importante que se produzca este debate ahora que se acaba de implementar el reglamento con todo lo que estas personas han hecho y lo expliquen y salgan a la luz. Porque si yo estoy equivocado, o si simplemente soy un agitador, o simplemente quiero crear crispación para canalizar no sé qué partido, como dicen, entonces será muy fácil dejarme en evidencia. Será muy fácil desmontarme y establecer que no, que esta ley es fantástica y maravillosa y además que es necesaria. Bueno, ese segundo debate, a día de hoy, no creo que se produzca. Obviamente a ellos no les interesa. No les interesa por lo que ustedes mismos acaban de ver. Y repito, si creen que yo he cogido fragmentos aleatorios para manipular de estas intervenciones que han tenido, les dejo el link. Vayan ustedes a ver el directo completo y verán realmente la posición de estas personas. Porque es impepinable que esta ley, como ellos mismos han reconocido y han podido ver, abre la puerta a una censura sin precedentes en España a los divulgadores y creadores de contenido. Y si realmente estas dos personas, después de lo que hemos visto, están representando y actuando en nombre de los grandes, Jordi Wild, según han dicho, o Yo Juan, o el Chocas, o Ibai, estos grandes divulgadores son responsables de lo que estas personas hagan también en su nombre. Ojo, cuidado. Y por lo menos creo que debería dejarse claro y meridiano la postura de cada uno. Yo voy a repetirla, llevo 2 años diciendo lo mismo. El artículo 94 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, es decir, el hecho de que el gobierno de España diga puedo tratar a un usuario de una plataforma de intercambio de vídeo, de YouTube, a un youtuber, a un influencer, igual que una tele, igual que un periódico y sancionarle directamente, es contrario a la legislación europea. Por mucho que los propios órganos consultivos como el ERGA, a través de la gente que el gobierno ha puesto, les hayan dicho, bueno, sí, pueden ustedes. Esto hay que pelearlo en el contencioso administrativo y llegar a donde haga falta. Y dejar inválido el artículo 94. Pelear para que no se aplique, porque es contrario a derecho. Porque de toda la vida, un prestador de servicio de comunicación audiovisual es aquel que controla, no solamente es el que produce, sino que tiene el control de la puesta a disposición del público y de los canales de difusión de aquello que edita, produce en el ámbito de la comunicación audiovisual. Y cuando uno es un usuario de una red social, no tiene el control. Y esto es un hecho objetivo, que en el ámbito jurisdiccional, en el contencioso, donde algunos hemos ganado ya grandes casos en la defensa del derecho a la libertad de reunión y de expresión, en recursos de tutela de derechos fundamentales de 48 horas de presentación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la Junta Electoral Central, es donde hay que pelearlo. Y hay que pelearlo hasta el final, y de manera unitaria, unida. Pero va a ser muy difícil mientras haya personas como estas que por la espalda se encargan de disuadir a unos para que no actúen, que son los grandes, al mismo tiempo que avalan ciertos aspectos que fundamentan la aplicación de esta ley sin tocar
lo fundamental, lo clave, y es que el artículo 94 es contrario ya no solamente a la Directiva Europea del 2018, sino al principio de justicia. No se puede censurar directamente desde el gobierno la libre circulación de ideas y generación de opinión cuando uno no es dueño absoluto ni tiene el control de aquello que publica, sino la plataforma. Por mi parte, yo solo les puedo decir que hace 2 días se me notificó el sobreseimiento de la investigación que había contra mí por parte de la Fiscalía y la Brigada de Información de la Policía Nacional por delito de odio. ¿Saben ustedes quién ha dictado el sobreseimiento de ese asunto? Un juez. Un juez, después de mi declaración en el procedimiento de instrucción, obviamente de también la defensa llevada a cabo por mi parte, pero un juez. El Ministerio Fiscal y la Policía, que todos saben ustedes de quién depende, decían que sí había cumplido delito, que sí que había cometido delito de odio y que había que encausarme en un delito por hasta 4 años de prisión. Es decir, que los elementos directamente dependientes del gobierno en ese procedimiento me hubieran sancionado, me hubieran puesto incluso entre rejas. Esta ley suprime la tutela del juez y deja solamente a discreción de los instrumentos del Estado establecer lo que es odio, lo que es discriminación y establecer lo que es desinformación. Repito, no se fíen de lo que han visto en este vídeo, no se fíen de lo que yo les he dicho. Vayan ustedes mismos y lean la ley. Por lo menos no será que un servidor no ha hecho todo lo posible por advertirles, por avisarles y por denunciar este atropello y objetivo asalto a la libertad de información y de expresión en el último islote de libertad que queda en Internet, en redes sociales. Ahora bien, desde luego, esto a uno le hace plantearse muchas cosas que pronto todos ustedes verán. Hasta entonces, salud y libertad colectiva.